La muerte de uno de los mejores amigos, de una de las personas más allegadas a Jesús, y es justamente Lázaro. Sé que algunos recordarán la historia y sabrán exactamente que Marta y María, también hermanas de Lázaro, son protagonistas de una enseñanza fabulosa cuando el Señor se llega a la casa de ellos, y eso nos enseña que Jesús llegaba habitualmente a la casa de ellos. La casa de estos amigos, Marta, María y Lázaro, estaba en camino a donde Jesús iba continuamente a ministrar, así que como todo buen amigo, cuando iba en camino hacia el lugar por razones de ministerio, paraba en la casa de los amigos, y aquí ustedes tienen que usar la imaginación. Yo tomo mate, me gusta el mate, así que yo me imagino que si hubieran sido el tiempo del mate, ellos se paran y cortan un queso con un pan y un salami y sacan un mate y comparten. Bueno, sé que esto tiene que ver con mi cultura. Ustedes piensen y usen su imaginación. Lo que intento decir es que Jesús se sentía muy bien con estos amigos. Se sentía querido, se sentía... Me quiero imaginar que inclusive se sentía tan confiado que podía sentarse en el sofá cómodo y sacarse un poco las sandalias y sacudirse un poco el polvo de tanto caminar en esas calles polvorientas de Jerusalén, y entonces él poder tener ese momento de descanso. Así que parece que el núcleo de amistad que había entre esta familia y Jesús era muy, pero muy fuerte. No te olvides esto, porque va a ser muy importante para todo lo que voy a intentar enseñar en el día de hoy. Juan, capítulo 11, varios versos que leer, pero voy a señalar del verso 21 al 37. Juan, capítulo 11, del versículo 21 al 37. ¿Qué dije, Juan? ¿Ya lo encontraron? Yo no. ¿Qué fue lo que dije? En el capítulo 11 y el verso hasta el 37. Ahí la historia es bastante más larga, pero vamos a leer solamente esos versículos. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Sí, Señor, responde ella. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa llamando a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en un lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro, a llorar. Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. El verso más corto de toda la Biblia. Verso 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este les abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Señor, yo pongo esta tarde en tus manos y que nos des gracia, no solamente a mí que soy el que habla, sino a los hermanos que también son los que escuchan, para que tú puedas, por tu misericordia, añadir desde mi torpeza, desde lo que yo no pueda comunicar, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender exactamente qué es lo que tú nos quieres enseñar a todos, sin lugar a duda a todos,
en esta tarde por tu palabra. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Yo soy fue la palabra que usamos durante todos estos domingos para definir que esa fue la presentación que Dios hizo en el libro de Éxodo a Moisés cuando lo llamó a ser el libertador de su pueblo Israel. Yo soy es una palabra que contiene en sí toda la definición de lo que Dios es. Es alguien que no es creado, es alguien que es todopoderoso, es alguien que tiene virtudes que quizás serían muy largas de explicar solamente en unos minutos, pero imagínense todo el poder del universo y la esencia de lo divino puesto en esta frase que fue la frase que Dios mismo utilizó para presentarse a Moisés. Soy yo o yo soy. Cuando Jesús comienza a usar esa palabra, esa definición, a todos los judíos que estaban a su alrededor les causaba un impacto demasiado grande, porque esa había sido la palabra por la cual Dios se les había presentado a uno de sus grandes líderes llamado Moisés. Ahora viene Jesús y dice muchas veces, para nombrar en el Evangelio de Juan son 7, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera que enseñaremos posterior a esto, yo soy el camino, verdad y vida. Pero en este caso en particular, él, dentro de un escenario terrible, doloroso, muy incómodo para todos, él se autoproclama y se presenta a él mismo en una persona, no en una cosa, ni en un objeto, ni en un evento. Él se presenta a él mismo como la resurrección y como la vida. En su esencia, lo que digo es que no como un evento, sino como una persona. Présteme mucha atención porque la resurrección, vamos a aprender hoy, no es un evento, es una persona. La resurrección no es un evento, es una persona. La vida no es un evento, sino que es una persona. Jesús dijo, yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy la resurrección y yo también soy la vida. Volvemos un poco a recordar, para los que quizás no tuvimos chance de leer con anticipación esta historia o lo que pasa alrededor de esta historia, todos conocemos que, como intentaba explicar hace un ratito, Jesús tenía una muy buena relación con esta familia. Así que de repente, como notamos aquí, se muere el hombre de la casa, Marta y María, las hermanas, el hermano Lázaro, se muere Lázaro, pero antes de lo que hemos leído, vas a encontrar una especie de conversación bastante incómoda, si lo queremos llamar de esa manera. Vamos a hacer un resumen de esto y te ahorro la lectura, ¿está bien? Lázaro se enferma y el amigo de Jesús está enfermo. Y cuando a Jesús le llega la noticia de que Jesús sabe que su amigo Lázaro está enfermo, Lázaro no está muerto, Lázaro está enfermo. Entendemos la diferencia grande que hay entre estar enfermo y estar muerto, ¿no es así? Hay una gran diferencia. Hay una diferencia de tiempo, hay una diferencia de horario, porque si sabemos que el amigo, según la Biblia, llamado Lázaro, estaba enfermo, quiere decir que no estaba muerto, todavía estaba enfermo. Y quizás suene bastante doloroso lo que voy a decir, incómodo para escucharlo, pero no es lo mismo visitar a un enfermo que ir a un velatorio. La emoción que involucra, el efecto emocional, el impacto emocional es completamente diferente. No es lo mismo ver a un enfermo en una cama de hospital en el día de hoy que ir a un velatorio, a un funeral. El dolor es diferente, la preocupación puede ser similar, la tristeza puede llegar a definirse de manera similar, pero el contexto es completamente diferente y también el peso del mismo dolor. Lo que llama la atención aquí es que cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está enfermo, préstenme toda la atención posible, por favor. Jesús dice, nos vamos a quedar 2 días más en el lugar donde estamos. Si hubiera sido cualquiera de nosotros, si tú tuvieras la posibilidad hoy mismo de tomarte un avión, subirte a un carro, a cualquier movilidad que te pueda llevar directamente hasta donde tu familiar, el más querido, esté enfermo, en agonía o en dolor, si tú tuvieras los recursos, la posibilidad, el dinero, los papeles en regla, todo lo que uno necesita para salir literalmente volando hacia estar con la gente que se está condoliendo, la que está sufriendo, ¿cuánto tardarías? ¿Un día? ¿Algunas horas? Si es algo cerca, te montarías al carro y te irías de inmediato. Si es algo un poco más lejos, tratarías de figurar el ticket de avión y tener tu pasaporte listo y dejar algunas cosas arregladas aquí, pagar la renta para que no haya problema y volarías
Literalmente, volarías de inmediato a estar con tu gente, porque eso es algo completamente normal. Es lo que haría cualquier persona que tiene un sentimiento genuino por otro. Y lo primero que podemos poner en duda, escúchenme bien para no interpretarlo mal, lo primero que podemos poner en duda es si realmente Jesús era tan amigo de Lázaro y de María y de Marta como dice la Biblia o como nosotros pensamos en el día de hoy. Porque yo no sé ustedes, qué buen amigo, sabiendo que el amigo está enfermo y que puede orar y sanarlo y levantarlo de inmediato, se tarda 2 días más para que el enfermo se muera. No sé si me estoy expresando bien en el día de hoy, pero ese no es un amigo. O por lo menos no es un amigo que yo pueda procesar bien el hecho de que el por qué él está haciendo, o mejor dicho, no está haciendo lo que cualquier persona normal, lo que cualquier amigo normal podría hacer. Te voy a encargar una tarea. En tu casa, con más tranquilidad, vas a leer todo el contexto, posiblemente algunos versos del capítulo 10, y te vas a leer el capítulo 11, y te vas a encontrar con que la Biblia es tan clara que dice que Jesús amaba a sus amigos. Ahora, yo no sé de qué manera los amaba, pero los amaba. No sé cómo interpretar ese amor, y para ahí voy en un momento, pero que lo amaba, estoy seguro. Y el amor era recíproco. Cuando Marta y María se enteran que Jesús viene en camino, ahora sí, después de haber tardado, después de haber esperado de que enfermo pase a muerto, ahora sí, las mujeres salen a encontrarse con él como el texto nos lo enseña tan claramente, y las dos se tiran ante los pies de Jesús, pero entre el dolor y la pasión y la emoción también le dicen a Jesús, Jesús, si tú hubieras sido tan buen amigo, hubieras estado aquí a horario. Jesús, si tú hubieras sido tan Jesús, como dices que eres, ¿por qué razón dejaste que mi hermano se muriera? Claro, una de ellas, sobre todo Marta, contesta desde su intelectualidad religiosa. Porque le dice, tu hermano va a resucitar. Ella le contesta, no, yo sé muy bien que algún día va a resucitar. Jesús le dice, no, lo que vas a aprender ahora es mucho más que religión. Los judíos creían en la resurrección, como muchas otras religiones, no solo del tiempo bíblico, sino en el día de hoy creen en la resurrección. Es más, todos vamos a resucitar. Lo que sucede es que algunos tomarán dirección diferente, algunos irán al cielo y otros no. Pero la resurrección es para todos. ¿Están aquí conmigo, iglesia, todavía? Bien, perfecto. Así que Marta, una de las hermanas, contesta desde su intelecto. Dice, no, yo sé que mi hermano, un día, cuando todos nos muramos, vamos a resucitar y vamos a tener lo que consideramos en nuestra religión judía la vida eterna. Jesús le dice, no, ahora voy a hacer que esto que intelectualmente entiendes lo veas en la práctica. Y entonces Jesús le arroja la bomba con la mayor revelación que cualquier persona pudo haber escuchado en su vida. Yo soy la resurrección, no es un evento, la resurrección es una persona. Yo soy la vida no es un evento, la vida es una persona y se llama Jesucristo. Que alguien pueda aplaudir, por favor, a esto. ¿Qué aprendemos de esta historia de manera práctica? Lo primero que tenemos que aprender de manera práctica es que Dios tiene planes, Dios tiene una voluntad trazada y es la voluntad de Él, la que Él trazó, la que va a predominar por cualquier situación. Y a pesar de que aquí hay un desazón emocional entre las hermanas que no entienden por qué Jesús está amando al amigo de manera rara y las amigas pierden a su hermano, que de alguna manera el varón en la casa también cumple, sobre todo en aquel tiempo, un rol muy importante. Así que no sabemos si Marta y María tenían más familia alrededor. Lo que sabemos es que eran 3. Eran 2 mujeres que ahora iban a quedar a la deriva. Así que había mucho conflicto de interés en esta situación. Se murió Lázaro y ahora ¿qué hacemos? Se murió Lázaro, el que Jesús dice que según amaba, el que según dice que hubiera estado ahí porque es el amigo incondicional. Me gusta saber que así las hermanas también lo ven a Jesús como alguien que tiene una muy buena amistad con Lázaro. Y me gusta también ver que Jesús muestra su humanidad. Jesús 100% Dios, pero también 100% hombre. En este pasaje de la Biblia tú ves la humanidad más grande de alguien que está quebrado emocionalmente por lo que está pasando.
Dice el verso 35, y si alguna vez te interesa aprender un versículo bíblico de memoria, apréndete capítulo 11 de Juan, verso 35, que dice, Jesús lloró. Bien, vas avanzando, ¿ves? Por lo menos aprendiste uno, ahí va. Es tan importante ver esto de parte de Jesús porque Jesús se tardó, porque tenía un plan. Jesús se tardó a ejecutar el milagro porque él sabía la voluntad de Dios para Lázaro. Jesús también sabía la voluntad de Dios para él mismo, pero esa voluntad solamente él la sabía. Marta no la sabía, el muerto tampoco lo sabía porque estaba muerto y aunque lo supiera ya valió. Ni Marta ni María lo sabían, ni el contexto del velatorio tampoco lo sabía. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando, pero el Señor lo sabía. Su voluntad predomina por cualquier situación, aún de esas que nosotros aquí abajo, mientras caminamos en la tierra, no entendemos. Y a veces pienso que el problema de los cristianos es que quieren entender a Dios cuando Dios realmente es inentendible. Porque si entiendes, diría San Agustín, si entiendes, no es a Dios a quien entiendes. La mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es depender absolutamente de su voluntad y estar confiados en sus brazos y estar completamente seguros que Él nos ama tanto, tanto, tanto que no permitirá que absolutamente nada fuera de su voluntad, no nada malo, nada fuera de su voluntad nos ha de suceder. Pero eso hay que aprenderlo. Y eso se aprende con mucho dolor. Y si no me crees que eso se aprende con dolor, vamos a seguir preguntándole a Marta y María cómo se sentían cuando eran amigos de Jesús, de aquel que multiplicaba panes y peces y daba de comer a multitudes, de aquel que sanaba leprosos, de aquel que levantaba muertos, pero no a su hermano. Eso es como aquel que experimenta una crisis en la fe cuando Dios se mueve en todos lados, sana a todo el mundo, prospera a todo el mundo, hace miles de milagros, pero uno está acá como tratando de atajar la parte de su pastel, como diciendo, ¿dónde estás? Estás para todos, no estás para mí. Lo haces con él, lo haces con aquella, lo haces con el otro, y está bien, me encanta. Nadie se pone mal cuando el Señor bendice a los demás. Está bien, uno lo celebra, pero ¿cuándo se te va a pegar algo? ¿Te ha pasado alguna vez? He orado miles de veces así, Señor, ¿cuándo se me va a pegar algo a mí de aquello que estoy celebrando en la vida del otro? Qué bien que le va, qué sano que se siente, qué familia linda que tiene, ¿cuándo se me va a pegar algo a mí? Y me siento como el patito feo, me siento como Marta y María. Me siento diciéndole a Dios, Señor, yo sé que tú tienes el poder de cambiar la circunstancia en la que estoy, pero ¿por qué no elegís a otro para que pase por este problema? ¿Por qué no elegís a otro que tenga más capacidad? ¿Por qué no elegís a otro que tenga más espalda para aguantar esta situación insoportable que me está tocando vivir a mí? ¿Saben? Cada cabeza es un mundo y cada casa es un mundo y cada quien tiene su propio vía crucis. Mi mamá solía decir, cara vemos, corazones no sabemos. Lo que intento decir es que nunca nuestros problemas son comparables. Uno no está jugando una competencia a ver quién tiene el más grande de los problemas. No, a mí no, mi esposa me engañó. Ah, a mí no sabes, a mí 2 esposas me engañaron. ¿No? Ven que hay gente que... el punto acá no es competir, a ver quién es el que más problema, quién es el que más grande problema tiene. Aquí el punto es entender que eso es la porción de lo que te ha tocado vivir. Voy a intentar explicarlo esto de manera mucho más clara que nunca. Si Jesús viene a mi casa, come mi comida, se sienta en mi sofá, mira mi televisión, se saca los zapatos en mi casa, le doy de comer, lo tengo ahí, lo recibo, no le cobro renta cuando me viene a visitar. Tiene un cuarto exclusivamente para él, lo puede usar cuando quiera, a la hora que quiere. Y tengo una necesidad, como un hermano muerto o como un hermano enfermo, y no viene y me lo sana, yo lo borro del Facebook. Yo le hago delete a su número de teléfono. Yo lo borro de Instagram, yo lo quito de mi vida, yo lo borro, lo quito, lo arranco. Es más, escondo la Biblia abajo del colchón y no la leo nunca más. Ni me hablen de la cruz, no me hablen de la iglesia cristiana, no me hablen de Cristo, porque yo hice de todo por Él y Él no fue capaz de sanar a mi hermanito.
Me parece que recién estoy empezando a predicar. Y entonces vemos esta especie de discusión que tiene que ver mucho con nosotros, ¿saben? Porque así es como nosotros nos expresamos. Y discusión que tiene que ver mucho con el sentimiento que Jesús tenía por su propio amigo. Porque recuerden siempre, la idea es que el plan de Dios es perfecto, pero solamente Él lo sabe. ¿Y a nosotros qué nos resta, pastor? Nos resta abrazar a este Dios perfecto que tiene un plan perfecto. No te gastes en entenderlo porque no lo vas a poder entender. Y el día que lo entendiste, acuérdate de la frase de San Agustín, si entendiste, no fue a Dios a quien entendiste. Te entendiste a ti mismo, estás usando un pensamiento para salir de la crisis en la que te encuentras, pero que has entendido a Dios. Me cuesta creerlo, no porque intelectualmente no te crea capaz, sino que no hay cerebro que pueda aguantar tanta sabiduría. Es muy importante entender lo que alguna vez, hablando de sabios, escribió Salomón en un capítulo entero que le dedicó a un libro llamado Sabiduría, Eclesiastés. Y un capítulo entero, el capítulo 3, te encargo que lo leas si no lo has leído antes, es que todo tiene su tiempo. Claro, nos encanta leer la parte positiva del tiempo, todo el tiempo de cosecha, el tiempo de alegría, el tiempo de victoria, y todos nos vamos para la parte buena y claro, ¿quién no? Yo los acompaño, donde hay fiesta, ahí estoy. Pero si notan, hay un paralelismo en este escrito y es que así como hay tiempo de alegría, también hay tiempo de sufrir. Como hay tiempo de vida, también hay tiempo de muerte. Como hay tiempo de cosecha, también hay tiempo de sembrar. Y a veces parece que el tiempo de sembrar, el tiempo de llorar, el tiempo de morir, lógicamente toda esa parte de la lista son partes dolorosísimas. Si no me lo crees, pregúntaselo a Marta y a María cuando su hermano, el que era amigo de Jesús, según ellos, se murió. Caminar una vida de fe no es caminar una vida de positivismo, y ustedes lo saben, no es caminar una vida de que todo me va a salir bien y que nada me duele y que nada me importa y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué texto tan mal usado, ¿no es así? Otro encargo, cuando te vas a leer capítulo 11 de Hebreos, vas a notar que es un capítulo maravilloso que casualmente tiene como título Los hombres de la fe. Se le conoce al capítulo 11 de Hebreos como la galería de los hombres de fe. Si quieres saber cosas maravillosas que gente ha hecho por la fe, te vas a leer Hebreos capítulo 11. Pero préstame atención, si eres un buen lector y un lector crítico, vas a notar que desde la segunda mitad del capítulo, la primera mitad del capítulo, todo está bien. Esta es la fe, es la certeza y por la fe, este hizo otro, aquel hizo lo otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos despiertos tengo en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Y vino Daniel y caminó por los leones. ¡Aleluya! Griten conmigo así. A ustedes que les encanta, vamos a ver los pentecostales, por favor, si se despiertan. ¡Ah! Pero después de la segunda mitad del mismo capítulo, escúcheme bien, viene una parte que a mí me hubiera encantado que el escritor de Hebreo no la hubiese puesto ahí, porque me desanima terrible. Porque es la parte del dolor. Porque es la parte que dice que la gente misma, que por la misma fe fue aserrado. ¿Entienden? La misma fe que lo llevó a Daniel caminar en el foso de los leones y a los amigos cubrirse del fuego, es la misma fe que llevó a uno a que lo partan por la mitad con un serrucho. Eso es aserrar. Para el que no sabe, es una manera antigua de matar o torturar justamente a un esclavo y a al que lo serruchan por su fe. Entonces me confunden, ¿saben? Sobre todo me confunden cuando leo Hebreos capítulo 11, como cuando leo Juan capítulo 11. Parece que soy enemigo de los números 11. Me cuesta, estoy aquí sufriendo, mientras les enseño, sufro. Porque ¿cómo puedo ver a un Dios que de repente hace que el amigo se muera? ¿Cómo veo a un Dios que hace que el fuego no queme a unos muchachos que tenían fe en él y también a otro lo hace cerrar la boca de los leones, pero a otro lo deja para que lo partan por la mitad con un serrucho? ¿Qué pasó? Sé que todos luchamos con un ideal acerca de lo que es Dios. Sé que todos tenemos un Dios terapeuta. Nosotros hacemos terapia con Dios.
y pensamos que Dios es el terapista, el doctor, el psicólogo, el psiquiatra que se sienta en el diván o nos hace sentar en el diván y nos trata de mostrar las cosas, de esas cosas que nosotros por ahí, por nuestro tumulto mental, no podemos ver. Pero la verdad, Dios es mucho más que un doctor. Dios es mucho más que un padre. Dios es mucho más que un salvador. Dios es eso y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando digo Dios terapeuta, lo digo porque luchamos con ese Dios que debería tratarnos de manera que nosotros podamos entender qué es lo que pasa. Pero a veces Dios se reserva el derecho de explicarnos qué es lo que está pasando. A veces Dios se reserva el derecho de guardar silencio. El Antiguo y Nuevo Testamento se dividen por 400 años, 430 años de silencio. Hubo 430 años entre el último libro o la última revelación que Dios da en el Antiguo Testamento y los Evangelios, que en este caso nuestra Biblia termina con el profeta Malaquías y comienza con el Evangelio de Mateo. En ese periodo de tiempo hay 430 años de absoluto silencio. Dios no dejó ni reveló absolutamente nada. Pero no dejó de trabajar. Aunque no reveló, aunque no inspiró a nadie a escribir ningún canon ni ninguna escritura divina, Él no dejó de trabajar. ¿Me estás siguiendo hasta acá? ¿Te encuentras en ese periodo de tu vida en este momento? Parece que Dios hizo silencio contigo, parece que no hay más nada que uno pueda entender, parece que, Señor, antes me explicabas y te entendía, ahora me explicas y no te entiendo, o en realidad ni me explicas ni te entiendo. Cuando empecé mi vida cristiana, iba emocionado, iba a la iglesia, cantaba unos coros y de repente leía una cosa y Dios, pero hoy hoy se murió mi hermano. Hoy estoy triste. Si hubieras estado aquí y todo lo que vivimos juntos y toda la experiencia que y todo ese vínculo que hemos creado, ¿qué pasó? Creo sin duda alguna que es ahí donde comenzamos a entender que tenemos un Dios que supera cualquier expectativa. Y no solamente supera cualquier expectativa de otros, supera nuestras propias expectativas. Dios es mucho más grande y mucho más poderoso de lo que te puedes imaginar. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, está escrito en retrospectiva. Retrospectiva es que Juan va contando todo lo que ya sucedió. Otros evangelios van contando lo que va pasando. En el caso de Juan, él ya cuenta todo lo que va pasando, o mejor dicho, cuenta todo lo que pasó. Lo cuenta desde el final, mirando al comienzo. ¿Me siguen? Lo mira desde su final, desde el comienzo. Y entonces empieza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pero si te pones a pensar un poco lo que dice Juan capítulo 20, que es el anteúltimo capítulo, tienen 21, en el versículo número 30 al 31, lo leo rápido. El Evangelio de Juan mismo, capítulo 20, verso 30 y 31, dice este pasaje: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Así que, como lo está explicando Juan, lo está explicando con un solo fin, no que entiendas, sino que sepas que Jesús es nuestra vida y nuestra vida eterna. Lo diré otra vez. El propósito de este escrito, el propósito de la muerte de Lázaro, el propósito de la futura resurrección de Lázaro, el futuro de la resurrección de Lázaro en el día venidero junto con todos los creyentes, no es sino para creer una sola cosa: que Jesús es la resurrección y la vida. Y mientras nosotros aquí abajo nos volvemos locos por entender este asunto del amor, si esta es la manera correcta de amar, si esta es la manera en la cual yo comprendo que Dios me ama y me cuida y me protege, si esta es la manera
en la que debería Dios obrar conmigo, creo que la pregunta es completamente al revés. La pregunta es que yo tengo que aprender a saber cómo tratarlo a Él y no tanto a Él a decirle cómo debe tratarme a mí. Los que alguna vez hemos estado en un curso de matrimonios, hemos leído acerca del tema de matrimonio, si te interesa, hay un libro maravilloso que es bastante viejito, por cierto, que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Lo conocen? ¿No conocen ese libro? Me encantaría compartirlo un día con ustedes si no lo conocen. ¿Lo conocen, sí o no? Depende. Déjenme ver la cara para saber si lo conocen o no. No, no, ok, perfecto. Levanten la mano quien lo conoce y quién no. ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Quién sí no? Los 5 lenguajes del amor justamente habla de 5 maneras en las cuales el matrimonio, la relación matrimonial, debe entender cómo es que la pareja lo ama y, para ser más explícito, es el lenguaje del amor, por eso se llama así. ¿Cómo entender el amor en sí? ¿Cómo entender el amor en sí? Entonces, los anoté para comentártelos. Son 5, te dije, ¿no es así? En un momento más te los señalo. Por ejemplo, el primero es palabras. El segundo es tiempo de calidad. El tercero es regalos. El cuarto es acto de servicio. El quinto es contacto físico. Lo voy a decir otra vez. Hermanos, anímense un poquito. Palabras. Esto es que hay alguien que entiende que el amor, que le gusta que le digan, ay, mi vida, qué bien que te ves, ay, ¿cómo amaneció mi vida? ¿A alguien le gusta eso? Entonces ese es tu lenguaje del amor. Si tu pareja no lo entendió, enséñaselo en esta mañana o en esta tarde. ¿Está bien? Entonces tú dices, el pastor, a partir de mañana, cuando me levante, me vas a decir, ay, mi vida, aunque no te laves los dientes. Lo primero que vas a hacer es decirme eso. Lo segundo, présteme atención, por favor, tiempo de calidad. Son esas personas que disfrutan de quizás no 80.000 horas compartiendo con su pareja, pero el poquito tiempo que lo comparten y es un tiempo de calidad, ¿no? Mi esposa el otro día me dijo, estuve todo el día con ella, y me dijo, ¿cuándo vas a estar conmigo? Dije, ¿y con quién estuve todo el día? ¿No? Bien, lenguaje, tiempo de calidad, un tiempo cálido, ¿no? Un tiempo que tenga valor. Voy más rápido. El tercero, regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? Uy, qué materialistas me han salido ustedes. Bien, entonces usted ya sabe, ¿qué le gusta que le regalen? ¿Cosas caras, cosas baratas? No importa. A ver, ¿a quién le gusta que le regalen cosas caras? ¿Cosas baratas? ¿Y no importa cualquier regalo? Levante la mano los que no le importa. ¡Qué lindos! Cuarto, actos de servicio. Mi esposa me ama más cuando saco la basura que cuando le doy un regalo, para que lo sepan. Entonces yo aprendí a que si yo tengo que resolver un problema con ella, yo saco la basura. Y entonces ella ya está. Dios la toca y a mí me bendice. ¿Listo? Ya está. Quinto, voy en el último, contacto físico. Personas que les gusta demostrar cariño, abrazo, beso, mano. Bien, ¿se entiende? Los nombré los 5 muy rápido, ¿está bien? Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver de este asunto de matrimonios si me estás hablando de que uno se murió y que las hermanas lloraban? ¿Ustedes notan, por favor, que Marta y María y Jesús y Lázaro eran personas que se amaban? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Eran amigos, eran compas, eran cuates. Había sentimientos. ¿Cómo decimos que había sentimientos? Bueno, Jesús se puso a llorar cuando vio a Lázaro muerto. Jesús se le conmovió el corazón. No llegó como ese Jesús que nos pinta Hollywood. Oh, no se preocupen, aquí llegué yo, Lázaro, levántate. No, el hombre llegó quebrado, porque mostrando su humanidad, Jesús llegó quebrado, quebrantado. Se nos dice en los pasajes anteriores a lo que leímos que cuando le van a decir a Jesús que está bastante retirado de donde está Lázaro, le dice, tu amigo se murió, tu amigo se murió, tu amigo se murió. Ven como decimos nosotros, por ejemplo, mis hijos son mis hijos cuando hacen cosas buenas, cuando hacen cosas malas son los hijos de Paola. ¿Ven? Entonces ese siempre será el reclamo. Yo le digo a Paola, tu hijo hizo esto, entonces ella me dice que ahora sí es. Entonces, ¿cómo negociamos esto, no? Tu hijo cuando hace cosas buenas es mi hijo cuando hace cosas malas. Así es nuestra negociación en casa.
Cuando alguien va a apelar a una palabra así, cuando alguien apela a tocar el sentimiento, le dice, tu amigo fue el que se murió. Ponte las pilas, tienes que venir volando, fue tu amigo el que está enfermo. Es tu amigo el que está mal. Lo que está hablando justamente es de emociones, emociones que son muy dignas de involucrar. Ahora, quiero terminar con esto y cantar las canciones que cantamos hace un ratito y cantarlos juntos otra vez con todo el pulmón. Es una manera bastante difícil de digerir que Jesús ame de la manera que ama a Lázaro y lo deja morir. Es bastante difícil de entender. Porque si de verdad me amas, ustedes notarán que Jesús ha sanado a tanta cantidad de gentes y nos dice el registro de Juan que hay muchas otras cosas que han sucedido que no están en los escritos. No hubiera alcanzado el papel, la tinta, los pergaminos, los profetas para escribir todo lo que Jesús habría hecho. Pero esto que está escrito para que nosotros creamos en que Jesús es resurrección y es vida, no es un acontecimiento, es una persona. Y para que sepamos que Él nos ama de una manera inentendible, ¿saben? Nos ama Dios, nos ama Jesús de una manera inentendible. Inentendible. Seré insistente en esto. Dios nos ama de una manera inentendible. Tan inentendible que Jesús le dice a una de las hermanas del recién fallecido, ¿en dónde lo dejaron? ¿Dónde está Lázaro? ¿En dónde está? Ayudan a que Jesús llegue hasta donde estaba el cuerpo y entonces hace lo que todos conocemos, pero esto debería ser parte de una próxima enseñanza. Hace lo que todos esperamos y todos anhelamos eso, ¿sí? Que el fin de la novela de una manera así, victoriosa. Y bien, sí, en este caso así fue. Pero saben, realmente no es lo importante. Lo importante es que todo el mundo tuvo que aprender con mucho dolor que Jesús es la resurrección y la vida. No solamente un milagrero del momento que pasó a resolver el problema a algunos pocos que estaban sufriendo por diferentes necesidades. Él es, en Él, en su esencia, resurrección y vida. ¿Crees esto? Y si lo crees, ¿por qué sufres tanto? Si lo crees, ¿por qué estamos como Marta y María reclamándole a Jesús cuando Lázaro se murió? Y no estoy intentando ofender tu fe ni decirte que no tienes una fe en posición. Digo, es un reclamo para todos. Entonces, si realmente creo que Él es resurrección y vida, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué dudo? Jesús dijo, ¿dónde le dejaron a mi amigo? ¿A dónde lo dejaron? Vamos a buscarlo. Y entonces, présteme atención, termino ahora. Jesús llega hasta donde está Lázaro, llega al lugar oscuro. Llega a ese lugar oscuro. Y como dije, termina siendo el milagro que todos esperamos que suceda con cada uno de nosotros. Pero creo que el milagro más grande está en el hecho de que a Marta y a María Jesús también los llevó al lugar más oscuro. El lugar más oscuro de Marta y María era la muerte de su hermano. Y hoy creo que Jesús está aquí con nosotros para llevarnos a todos a donde está enterrado nuestro Lázaro. Yo tengo una serie de Lázaros enterrados en mi vida que no te puedes imaginar la cantidad. Creo que tengo un Lázaro encima del otro y encima del otro y encima del otro. Pastor, ¿qué es Lázaro? Bueno, quizás Lázaro son esas preguntas que no tienen respuesta, que se las he hecho a Dios y que Él todavía no me las dijo. Todavía no sé por qué mi madre, después de haber sido una sierva de Dios por tantos años, después de haber predicado el Evangelio a toda la comunidad, de ser una persona eficaz en la predicación del Evangelio como nunca nadie yo vi, invertir dinero, tiempo,
invertir en sus hijos, invertir en mí personalmente, no solo como madre en contención emocional, sino financieramente, alguien que soportó mi parte de los estudios, alguien a quien no solamente le debo la vida, por una cuestión de frase armada como mi madre, sino que alguien que invirtió en mi ministerio, que creyó en mí. Sin embargo, como la gran mayoría sabe, mi madre tiene 6 años postrada, no puedo hablar con ella, no sé de ella, solo sé que está ahí. Ese es mi Lázaro. Yo necesito que Jesús me lleve hasta ahí, hasta mi Lázaro, me lleve hasta ahí para yo poder ver el escenario como Él lo está viendo, porque yo hoy no lo entiendo. ¿Están acá conmigo? Te conté mi Lázaro, uno de la lista de los cientos que tengo de ahí, de los cientos de los muertitos que tengo ahí todavía pendientes. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal, don Lázaro? ¿Cómo anda usted? Jesús está dispuesto a agarrar a Marta y a María y a llevarlos hasta el lugar de la tumba para que Marta y María entendieran lo que tenían que entender, además del milagro. Voy a leer un salmo y lo voy a leer en una versión diferente, en la traducción del lenguaje actual, TLA. El salmo es el siguiente, Salmo 34, verso 18. Pónganse en pie, por favor, lo leo en pie y cantamos. Dice el Salmo 34, verso 18, en versión traducción del lenguaje actual, dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Ojalá todos podamos entender este pasaje de la Biblia tal cual como es. Y es mi oración en esta tarde. No voy a preguntarlo para que usted me lo conteste, pero ¿estás sin ánimo? ¿O estás sin esperanza? No hay problema. Dios no necesita ni de tu ánimo ni de tu esperanza. Y si tienes que preguntarle a Dios, como Marta y María, ¿por qué, Señor, no estuviste? Hubiera sido más barato sanar a un enfermo que levantar un muerto, ¿no? Si tienes que preguntarle al Señor que te conoce, aunque no se lo preguntes verbalmente y solamente lo pienses, es más, aunque ni lo pienses, pero sí lo sientas, ya estás delante de la presencia de Dios. ¿Y dónde vas a esconderte de Él? Escúchame, ¿dónde vas a esconderte de Dios? Pero dice así todo. En esta tarde te animas, si eres un poco más valiente y caminas 3 pasos más de valentía hacia adelante y reconoces que eres una persona con 0 ánimo y con 0 esperanza. Yo estoy acá para decirte que no hay ningún problema en que no tengas ni ánimo ni esperanza. Si eres de aquellos que, como yo, en muchas de las áreas en las cuales tengo que lidiar no veo esperanza, ni tengo tampoco ánimo de seguir, entonces recibe esta palabra, porque Dios está mucho más cerca y mucho más interesado de los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Padre, en esta tarde abrimos nuestro corazón y te rogamos, presencia de Dios, que mientras cantamos y mientras adoramos y mientras declaramos a través de las canciones, sea tu Espíritu Santo hablándonos claro a nuestro corazón. Señor, si es necesario que me ponga de rodillas físicamente, si es necesario que mi corazón se ponga de rodillas, si es necesario que me humilles, no para reírte de mí, ni para avergonzarme, ni para hacerme sentir peor de lo que estoy, sino simplemente que me humilles para que yo pueda reconocer abiertamente que tú eres mi Dios, que eres mucho más que un buen consejo, que eres mucho más
que una buena persona, que eres mucho más que un Dios que creó cielos y tierras, que eres mucho más que alguien que levantó a un muerto para devolverle la felicidad a dos hermanas, que eres mucho más, que tú eres resurrección y eres vida, que tú eres mucho más que un evento. Señor, y mientras en mi corazón estoy luchando para entender cómo es que me amas, porque no me estás amando quizá de la manera que yo te pueda entender. Si realmente hubieran amado a Lázaro, si realmente tú hubieras amado a Lázaro, Señor, ¿por qué no corriste y lo sanaste de su enfermedad? ¿Por qué dejaste que muriera? Pero hoy que puedo ver la palabra como la puedo ver, te doy gracias por haber dejado que tu amigo se muriera. Porque ahora yo entiendo que aunque tú permitas que las cosas en mi corazón se mueran, un día, tú vendrás, mandarás quitar la piedra, vas a gritar para dar la orden, y eso que algún día di por muerto se va a levantar para que viva. Gracias porque hoy yo, desde este punto de vista, 2000 y pico de años después, puedo entender que tú eres un Dios tan poderoso que le da lo mismo sanar a un enfermo que levantar un muerto. Espíritu Santo, dependemos de ti y estamos aquí para ti.